Hola, ¿cómo están, hermanos, hermanas en Cristo? Que Dios me les bendiga en este nuevo día. Hoy tenemos una oportunidad más, una misericordia más de Dios para con nosotros, donde nos da la oportunidad pues de escuchar otra vez su mensaje, de escuchar lo que Él tiene para nuestras vidas, de escuchar, como lo digo en algunos programas que Dios pone en mi corazón, ver qué más podemos cambiar de cada uno de nosotros. Es mucho lo que tenemos que cambiar. Es mucho lo que debemos hacer para poder seguir tomando la oportunidad de la vida que Dios nos ha dado. Y es mucho de verdad lo que debemos caminar, porque cada paso que demos es un paso muy pequeño con respecto a lo que tenemos que dar, que tenga que ver con la palabra de Dios, que tenga que ver con nuestros hermanos que nos rodean. Y hoy vamos a ir a Lucas 14. En esta serie de reflexiones bíblicas que Dios ha puesto en mi corazón y que sé que para muchos ha sido edificante en sus vidas y no menos en mí, creo que hasta más. Dios me ha edificado mucho gracias a su palabra, y pues hoy quiero que también pues sea Él quien nos hable, como lo ha hecho hasta el día de hoy siempre. Vamos a hacer esta reflexión bíblica, pero lo vamos a hacer primero con oración, pidiéndole a Dios que nos dé entendimiento, que nos dé discernimiento de la palabra. Y más que todo esto, pues que lo que entre en nuestro corazón no solamente se quede ahí, sino que también sirva para poder llevarlo a las demás personas, para poder llevarlo a aquellos que igual que nosotros necesitan de la palabra de Dios, necesitan de su mensaje. Y entonces arrancamos con la palabra, con la oración, y después Lucas 14, para que se vayan ubicando ahí en el capítulo 14 de Lucas. Padre, en este día que tú nos regalas, en esta oportunidad nueva, en esta nueva misericordia, hoy te pido con humildad primero que perdones mis pecados, mis iniquidades, mis errores, mis defectos. Como ser humano, Señor, yo sé que tropiezo mucho, pero como hijo tuyo también sé que tú me levantas y me encaminas siempre por el mejor lugar, por el mejor camino. Sé que haces lo mismo con cada hermano y cada hermana que está escuchando este mensaje, Señor Jesús. Te pido por cada uno de ellos para que en sus corazones esta palabra que vas a poner hoy, Señor, venga y edifique en tu cuerpo, Señor Jesús, en el cuerpo de Cristo. Te pido porque cada vez queremos adorarte más, pero cada vez hay obstáculos que no nos permiten quererte, amarte como tú lo mereces. Y tal vez no somos ni dignos, Señor, pero con tu grande misericordia nos has dado la oportunidad de poder estar recibiendo el Evangelio, de poder estar recibiendo tu mensaje, de poder seguir entendiendo de tu palabra y cómo ella puede ayudarnos a nosotros a vivir en una manera más pacífica. Por eso, Señor, te pido por aquellos que escuchan este mensaje y por los que no pueden escucharlo, Señor, para que de una u otra manera llegue este mensaje a través de las personas que lo escuchan a ellos también. Te pido por los que están enfermos, para que tú les des, por medio de este mensaje que viene hoy, la salud que necesitan, de acuerdo a tu voluntad. Esa salud que se necesita tanto física como mental y espiritualmente. Para los que no tienen, para que les des conforme a sus necesidades. Te pido, Señor, que nos enseñes con tu palabra. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Capítulo 14 del libro de Lucas. Es un capítulo muy bueno, muy edificante a nuestra vida y a nuestra manera de pensar, y nos va a ayudar en mucho si ponemos cuidado verdaderamente a lo que la palabra tiene para nuestros corazones. Aconteció un día de reposo, que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Y aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo, y repito, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron. Y él,
tomándole le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos les dijo: ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en el día de reposo? Y no le podían replicar a estas cosas. Primeros versículos del libro de Lucas, en el capítulo 14, del 1 al 6, nos habla de un hombre enfermo, hidrópico, que significa que retiene líquidos en su cuerpo por diferentes enfermedades. Este hombre que es sanado, probablemente, según lo que le estudié, tenía hinchados los pies ya de hacía mucho tiempo. Es una enfermedad grande que la tienen muchas personas en la actualidad. Pero Dios viene y le sana a Jesús en el día de reposo, en la casa de un gobernante, de un fariseo, los cuales detestaban que en el día de reposo se trabajara. Como lo vimos en el capítulo 13, igual otra vez Jesús viene y les hace la pregunta que si es lícito sanar a alguien en ese día, porque él está en la casa de uno de estos fariseos. Aun siendo acechado por tantos, él viene y lo hace, y les hace una pregunta muy importante, que yo voy a cambiar las palabras. ¿Qué haría usted si en su casa alguien se enferma de gravedad y tienes que sacarlo al hospital y tienes que correr el día de reposo, el día que tenés que ir al culto, el día que tenés que ir a tu iglesia donde te congregas? ¿Qué harías? Porque hoy te hago la pregunta porque también hemos malinterpretado, como lo del día de reposo, esta palabra, que muchos creen que porque hoy es el día del Señor y está enfermo, que se espere a que primero vaya el culto, que se espere que primero vaya la congregación. Y no estoy diciendo que no hay que hacerlo, pero si te vas a quedar con el enfermo en la casa, mejor te vas para la iglesia, o escuchas la palabra si es virtual, que se está dando, porque ahorita hay muchos lugares que no se abren. Pero lo importante es ¿qué vas a hacer? ¿Qué decisión vas a tomar? Porque más adelante vamos a ver algo más importante todavía que este caso simple, sencillo, que es tomar una decisión correcta en base a lo que puede ocurrirte en el día que nosotros llamamos día del reposo, y que es el que le dedicamos exclusivamente a las cosas de Dios, a la familia, al descanso. ¿Qué decisión vamos a tomar? ¿Será la correcta? En mi caso personal, he tenido que salir en momentos de emergencia a llevar a uno de mis hijos a una prueba, a la clínica, en medio culto. Y tuve que ir a traerlo también en ese mismo tiempo. Por dicha, el culto fue grabado y entonces después lo escuché. Pero lo importante es que usted sepa que hay que darle prioridad en esta vida. Y siempre va a ser las cosas de Dios lo primero, siempre. Pero también Él te manda a cuidar de tu familia, de tus amigos, de tus hermanos y hasta de tu enemigo. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer, observando, en el versículo 7, observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola, diciéndoles: cuando fueres convidado por alguna boda, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viendo que te convidó a ti y a él, te diga: da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dijo también al que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos,
y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Los convidados a las bodas es una parábola muy interesante, porque a ver, ¿cuántas veces a nosotros se nos invita a ir a una actividad y queremos agarrar los primeros lugares y pues ahora se acostumbra, antes no, y ya dicen reservado? Todos fuimos invitados, pero nosotros no éramos los importantes. Los importantes eran donde dice reservado. Y es que tendemos a darnos mucha importancia en nuestras vidas, como para que nos vean que somos la calidad, la posta. Y ahí tenemos que tener cuidado, y sobre todo si hablamos y servimos en el Evangelio de Dios, porque nosotros somos llamados a exponer la palabra de una manera humilde y sencilla, de una manera que se entienda, de una manera en la que tal vez no enredemos a las personas. No es que no nos equivocamos, sí, claro que nos equivocamos, pero hermano, así usted debe también actuar al frente de los demás, siendo humilde, siendo misericordioso y siendo bondadoso, porque nosotros tomamos decisiones muchas veces ya equivocadas y creemos que porque servimos a Dios por medio de un púlpito o algún lugar específico donde somos invitados, creemos que ya de verdad somos la posta y la mejor carne y la última chupada del mango, dicen, ¿verdad? No, nosotros somos los que debemos servir desde atrás. Cuando se nos invite a un lugar, siempre no busquemos los primeros lugares. Siempre busquemos que a lo que vamos a ir es a escuchar, a recibir. Yo soy de la idea de sentarme adelante en la iglesia, en la congregación, porque me gusta escuchar la palabra de Dios, pero a veces llego y donde acostumbro sentarme ya hay personas, y qué bueno que quieran sentarse ahí, que quieran escuchar la palabra de Dios, pero siempre tengo que pensar en que hay hermanos nuevos o personas que también necesitan de la palabra, que debemos darle prioridad y que deben estar al frente, porque van a ocupar también escuchar lo que nosotros ya tal vez hemos escuchado y que simplemente nosotros se nos da, es un repaso, y a estas personas tal vez es la primera vez que van a empezar a escuchar lo que Dios tiene que hablarles. Y qué vergüenza sentarse al frente y que le digan, mira, este campo pertenece a tal persona. Qué vergüenza, porque muchas veces no nos merecemos esos lugares, no nos merecemos esas oportunidades. Dios nos da oportunidad de que nosotros empecemos de cero todos los días y aprovechemos esa oportunidad, porque vale la pena. Viene otra parábola. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará de mi cena. Tenemos dos parábolas que son muy similares, dos parábolas en las que el que habla directamente es Dios a nuestro corazón, donde nos invita a entrar al reino de los cielos, y muchas veces, por no decir siempre, nos negamos a lo que Él nos está pidiendo. Y es que negarse a lo que Él nos pide es
Lo que les dije en la primera parábola, ¿verdad? Cuando les estoy hablando de que somos llamados cuando está el hombre siendo sanado, ¿qué decisión vamos a tomar? Y vean que aquí lo importante de la decisión viene porque ahora nos basamos en aquel hombre pródigo y ahora lo vemos en los que Jesús está invitando a través de la parábola al reino de los cielos, y empiezan a poner excusas para no congregarse, ponen excusas para no escuchar la palabra, ponen excusas para que todo lo demás sea más fuerte que la palabra, para darle más importancia a todo aquello a lo que no hay que darle importancia. Compré una finca, tengo que ir a verla el día precisamente del descanso, porque como trabajo de lunes a sábado, tengo que ir a ver la finca el domingo, y entonces la palabra de Dios, adiós. Hermano, todo lo que esta parábola nos dice y cómo nos invita a ir, nos enseña juntamente con la anterior, ahora sí, a que Cristo nos invita a todos, pero no todos van a querer ir. ¿Quiénes van a ir? Los cojos, los mancos, los que tienen algo malo en sus cuerpos. Si lo vemos físicamente y si lo vemos espiritualmente, a todos aquellos que se sienten pobres de espíritu y que quieren de la palabra de Dios y que anhelan de la palabra de Dios y que no han sido invitados, pero que Dios llegue y dice, bueno, ahora sí, entonces, si no quieren venir a los que ya les di las bendiciones, no quieren venir a los que les puse todo en sus manos, les puse su casa, les puse su carro, les puse sus buenos estudios, les puse todo lo que me pidieron porque me prometieron estar conmigo. Bueno, yo le hice una promesa a Abraham, hice un pacto con él y voy a bendecir a su generación. Y la generación de Abraham es aquella a los que siguen los pies de Cristo, siguen el caminar y el carácter de Jesús, siguen lo que hacía Moisés con el pueblo de Israel. Y hoy nos toca a nosotros hacer exactamente lo mismo. Fuimos llamados de las calles, fuimos llamados de las orillas, y muchos, de una u otra manera, dice Jesús en la parábola, fuérzalos a venir. Fuérzalos. Nosotros debemos entender esta parte de la palabra, porque la palabra forzar significa que es obligatorio. Miran, yo voy a exponer un poquito esta parte de fuérzalos en el paréntesis de nuestros hijos, de los que son menores de edad, de los que dependen de usted directamente, de los que viven bajo su techo, para no exponerlo de una manera diferente. Ellos no tienen decisión que tomar, porque para eso es el padre de familia, para eso es la madre, para que a sus hijos los lleven a una doctrina sana, para que los padres les exijan que hagan las cosas conforme a los mandamientos que Dios les ha dado como padres, hasta su mayoría de edad, porque ya después de que son mayores de edad, muchos se casan o se van de la casa y pues ya toman sus decisiones, y lo vimos en uno de los capítulos anteriores. Pero mientras usted tenga autoridad sobre sus hijos, fuércelos a ir a escuchar la palabra de Dios. No lo dejen en la casa haciendo nada. Y si están en la casa y es virtual el programa, que vean con usted el programa, que estén con usted, que se disciplinen en la palabra de Dios. Porque eso es lo que Cristo nos está pidiendo. Dice que el padre de familia se molestó, se enojó mucho, porque a los que convidó todos pusieron excusa. ¿Usted va a querer poner excusas a las cosas de Dios? Es la pregunta que te hago ahorita. ¿Le vas a poner excusa a lo que Dios tiene para tu vida? ¿Vas a preferir ir a la finca todos los tiempos que tienes que congregarte? Alguien dice, pero es que no podemos olvidar que tenemos vacaciones. Vayan vacaciones a pasear, ¿qué importa ese día? Usted va y le avisa a su autoridad espiritual que no se va a presentar. Hágalo de una manera responsable. Dígale, no me voy a presentar porque voy a ir a tal lado. Pero no lo agarre por costumbre. No, es que no es malo ir a pasear, no es malo ir a visitar la finca, no es malo esto, no es malo aquello, y seguimos viendo todo como que no es malo, y al final de cuentas sí es malo. Sí es malo si no estamos siguiendo los consejos que Dios tiene para nuestras vidas, y cómo nosotros le vamos a pedir o predicar a nuestros hijos que hagan lo bueno si lo que hacemos es lo malo. Estamos convidados. ¿Quieres llegar ahí?
tienes que hacer la voluntad de Dios. Fuimos llamados de las calles, de lo más vil fuimos llamados. De los que nos faltaba mucho, un brazo, un ojo, una pierna, espiritualmente hablando. Porque estábamos cojeando en nuestra vida. No teníamos las manos para usarlas para Dios. Nuestra boca no hablaba cosas buenas. Nuestros ojos no miraban lo maravillosa que es la vida y que Dios nos da. Porque todo lo que veíamos era lo que la vista hasta donde nos permite llegar. Pero con Cristo dentro de nuestros corazones aprendemos un poquito más. Un poquito, porque es poco a poco que vamos aprendiendo de la palabra de Dios. Grandes multitudes iban con él. Y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Palabra que nos dice que nosotros debemos renunciar a nosotros mismos. No es aborrecer al papá y a la mamá como se malinterpreta la Biblia, porque hay un mandamiento que dice: honrarás a padre y madre. Y no puedes honrarlo y aborrecerlo a la vez, ¿verdad? Lo que Cristo trata de decirnos es que Él debe ser la prioridad, que su palabra es la prioridad, que no hay nada que sea más importante que Él. Nadie puede decir que es más importante. Cristo es lo más importante que hay en nuestras vidas, por encima hasta de nuestra familia. Y no es que vas a hacer a tu familia a un lado, porque hace un rato se los comenté. Más bien debemos exigirle a nuestra familia seguir los pasos de Cristo y enseñarles el valor que tiene Cristo en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestro espíritu, y cómo está aquella relación que tenemos con Dios. Eso es importante. No podemos tomar decisiones a la carrera. Tenemos que tomar las decisiones primero en base a lo que la voluntad de Dios tiene para nuestras vidas. Vea que nos dice: calculen antes de tomar la decisión, no sea que después, a razón de edificar, no les alcance. ¿De cuántos vemos? Y espero que a mí no me pase, pero ¿cuántas personas vemos que empiezan en el evangelio y terminan en las calles porque empiezan a hablar de las cosas de Dios y estas no lo sostienen? No son cimientos firmes porque no les alcanza, porque tal vez no oran, o porque no estudian la palabra, o porque no sacan el tiempo para sus cosas, para las cosas de Dios. De ahí que tenemos que tener mucho cuidado cuando empezamos en los caminos de Dios, porque todos los caminos de Dios empiezan para que nosotros arranquemos bien, para que hagamos bien las cosas. No lo hacemos de otra manera. Él quiere que hagamos todo bien, pero para hacerlo todo bien necesitamos fijarnos en Cristo primero que en nada. Y ahí, al darle la prioridad a Él, empezaremos a valorar todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Para ir terminando, cuando la sal pierde su sabor, buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil, la arrojan afuera. El que tiene oídos para oír, que oiga. La palabra de hoy nos ha hablado cosas muy importantes. Yo te pregunto una cosa: la mayoría comemos con sal, y si la comida no tiene sal, pues no nos gusta. Otros, pues por algún tipo de enfermedad, no pueden comer con sal y no creo que les guste mucho la comida, pero tienen que acostumbrarse a eso. Nosotros, ¿cómo podemos sazonar la vida de los demás? ¿Qué tan buena es nuestra sal? ¿Qué tan buen sazonador somos? ¿Qué tanto tenemos a Cristo en nuestro corazón? ¿Qué tanto podemos demostrarle al mundo
que su luz brilla a través de nosotros. Se nos nota cuando estamos tristes, eso es muy claro. Se nos nota cuando estamos enojados, pero también se nos nota cuando hay gozo. Si hay algo que se nota, es cuando estamos gozosos. Cómo Dios nos habla, cómo Dios nos dice que hagamos algunas cosas que en momentos de tristeza uno toma decisiones correctas. Probablemente no te imaginas la vida de cada uno de los que le servimos a Dios y es igual a la tuya o tal vez peor. Tal vez sufrimos más de lo que te imaginas. Pero yo soy uno que aplico mucho en tiempo de sufrimiento el escudriñar la palabra, el meterme más a fondo en ella, porque ella me va inspirando. Y muchas veces que estoy haciendo estos trabajos, sirviéndole a Dios de esta manera, Él también me está hablando y me está enseñando cosas nuevas. Así te lo estoy pidiendo hoy, haga cosas nuevas en tu vida. Empieza a orar cuando estás triste, cuando estás decaído, para que la tristeza cuando salgas de tu casa no se note, y más bien se note el gozo de Dios ahí en tu corazón. Sea un buen sazonador para los demás. Lleva y transmite lo que Dios tiene para tu vida. Dios tiene cosas grandes para cada uno de nosotros. Aceptemos esa invitación. Ya nosotros fuimos recogidos de lo más malo que había en la tierra. Dios vino y nos escogió y nos puso ahí para estar en el reino. No omitas este mensaje. Sigue la palabra de Dios, considérala, porque es buena, es maravillosa, y con ella vas a vivir siempre. Padre bendito y alabado, que tu palabra hoy haya entrado a nuestros corazones, que se quede aquí, que la podamos llevar al prójimo, que podamos ser buenos sazonadores, Señor, que podamos darle alegrías a los demás a través de ti, mi Señor, por supuesto, porque tú eres santo y maravilloso y nos has enseñado cosas grandes y caminos agradables que podemos seguir por tu voluntad. Gracias, Señor Jesús, gracias por tu misericordia, gracias por todo lo que nos das. Bendice al hermano, a la hermana que escucha este mensaje. Bendícelo, Señor, bendice sus familias y ayúdanos también, Señor, a bendecir a nuestros enemigos, para que todos, unánimes, podamos un día pensar en ser siervos tuyos y caminar hacia el reino de los cielos. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Que Dios te bendiga.